Estamos en esta serie, en este corto libro, corta carta que Pablo escribe desde la prisión, muy probablemente en Roma. Y es una breve carta, pero como dinamita para mí. Tiene muchas exhortaciones, muchas verdades respecto a quién es Dios, a quién es Cristo, lo que Él ha hecho. Pero es altamente práctica. Pablo anima a los cristianos en Filipos y por ende a nosotros también a vivir cierta manera. Y la semana pasada Alberto enseñaba de que Pablo decía al final del capítulo 1 que el Evangelio no solo requiere de nuestra fe, y con eso me refiero a que el Evangelio necesita ser creído. Necesitamos confiar en las buenas nuevas de Cristo. Ese es el Evangelio para venir a la salvación. Pero eso no es lo único que el Evangelio requiere, sino que también el Evangelio requiere que vivamos de cierta manera, que vivamos de cierta forma. Y Pablo decía al final del capítulo 1 de que teníamos que comportarnos de una manera digna del Evangelio, dice en el 1:27. Entonces, yo decía cuando iniciamos esta serie quizás ese es el gran propósito de esta carta, el invitar a los filipenses e invitarnos a nosotros a vivir nuestra fe de una manera que sea digna del Evangelio. Alberto enseñaba y explicaba cómo se veía eso en maneras prácticas, pero hoy vamos a examinar otro aspecto de cómo vivir dignamente conforme al Evangelio, que es el llamado que Dios nos hace. También vamos a ver una actitud que es necesaria para vivir de esa manera. Vamos a ver un ejemplo que podemos seguir y debemos de seguir para vivir esta vida digna del Evangelio. Pero también algo muy importante, vamos a ver el poder que se nos da para poder vivir esta vida que es digna del Evangelio. Entonces vamos a leer de los versos 1 y 2 del capítulo 2 de Filipenses y dice así: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender tu palabra, a poder tener iluminación de tu Espíritu para ver las verdades que aquí están. Y que mediante tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu, tú nos puedas transformar en los hijos que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que creo que es importante que Pablo menciona en estos primeros 4 versículos que hemos leído, y específicamente en el primer versículo, es que aquí Pablo habla de un poder, de una capacidad que tenemos. La Biblia, cuando tú la lees, la Biblia tiene muchos lo que llamamos imperativos. A veces yo he mencionado estos verbos imperativos que básicamente son acciones, son mandatos, son órdenes que se nos dan en la Biblia de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que debemos de ser santos porque Dios es santo. Ese es un imperativo, sed santos. Es una instrucción, un mandato que Dios da en la Biblia. Pero la Biblia también presenta otras cosas que se conocen como indicativos. Los indicativos son hechos objetivos, son realidades, son certezas sobre lo que es verdad. Por ejemplo, un indicativo es Dios es fiel. Eso es un indicativo, es una realidad, algo que es un hecho concreto. Ahora, hay una relación bien importante entre imperativos e indicativos, y a lo mejor me estoy poniendo un poco técnico, pero vale la pena entender esto, porque a veces nos perdemos mucho por no entender estas cosas. La relación entre un imperativo y un indicativo es muy importante, porque el indicativo establece la base, o sea, lo que Dios ha hecho, mientras que el imperativo, o sea, lo que tenemos que hacer es la consecuencia ante lo que Dios ha hecho. Entonces, muchas veces oímos, hasta incluso nosotros podemos
pensar que la Biblia solo es un libro de haz. Haz esto, no hagas esto otro. Y como que es una lista de cosas y de instrucciones que debemos de hacer. Pero la Biblia no es solo eso. Sí tiene imperativos, sí tiene acciones y mandatos que debemos de hacer. Pero esos mandatos que la Biblia nos da están basados sobre los indicativos de Dios. O sea, la razón por la cual tú y yo debemos de hacer ciertas cosas es porque primeramente Dios ha hecho otras cosas. Y esa es la razón por la cual tú y yo debemos responder y podemos responder. No es nada más Dios nos pide como un moralismo de hacer cosas nada más por hacer. Entonces, a veces, no sé si te ha pasado, has comprado un artefacto nuevo y a veces lees las instrucciones y quizás la primera y dices, ¿por qué ponen esto ahí como primera instrucción? Asegúrese de que está conectado a la corriente eléctrica. Dices, obvio, ¿no? No, pero a veces no es tan obvio, por algo lo ponen tantas veces. Entonces sería muy absurdo esperar que un artefacto, el que sea, funcione si no está conectado a la fuente eléctrica. De la misma manera, a veces nosotros nos enfocamos en lo que debemos de hacer sin estar asegurados de que estamos conectados a la fuente de poder. Porque si no estamos conectados a la fuente de poder, es imposible que hagamos cualquier cosa que viene en el instructivo del constructor. O sea, la Biblia tiene un montón de imperativos, pero también tiene estas realidades, estas verdades de lo que Dios ha hecho. Entonces, Pablo decía en el capítulo pasado, recordando que la Biblia no tiene capítulos ni versículos en el original, están nada más ahí para ayudarnos a ubicarnos, pero entendiendo el capítulo 1, al final, cuando Pablo dice que debemos de vivir o de una manera digna conforme al Evangelio, la única manera en que tú y yo podemos vivir dignamente el Evangelio es solo gracias a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a favor nuestro. Dios nos ha proporcionado todos los recursos, absolutamente todos los recursos necesarios para que tú y yo podamos andar en su voluntad. Y por ahí debemos de partir. Porque a veces como cristianos le decimos a la gente y predicamos nada más moralismo. Es, deja de hacer esto, haz esto otro, haz lo bueno, no hagas lo malo. Ok, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado intentando hacer esas cosas, pero no podemos nada más por nuestra voluntad? Pero el Evangelio es único porque Dios nos da el poder, nos da recursos con los cuales Él nos capacita para obedecer lo que Él nos está pidiendo. Dios no es un tirano cósmico que nos pide hacer cosas que Él no nos ha dado la capacidad para hacer. Pero para poder hacer lo que Dios nos llama a hacer, necesitas nacer de nuevo y necesitas tener a Cristo viviendo dentro de ti y tener al Espíritu Santo obrando en tu vida. Porque si no va a ser imposible amar a tu enemigo, va a ser imposible ser humilde, va a ser imposible todo lo que Dios nos pide, nada más dependiendo de nuestros recursos. Entonces Pablo dice aquí, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, pudiésemos leer y pensar que Pablo está hablando a lo mejor de probabilidades, a lo mejor no sabemos si hay, pero no es la manera gramatical en la que esto está escrito. Si hay debiese de leerse ya que es un indicativo implícito. Entonces Pablo está diciéndonos de que estas cosas que él menciona, estas 4 cosas, ya son parte, ya son ciertas en la vida de todo cristiano. Es por eso que él después va a decir, este es nuestro llamado, pero comienza recordándonos lo que cada uno de los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, lo que ya tenemos. Y son 4 cosas las que ya tenemos. Tenemos el estímulo de Cristo. Ya contamos con el estímulo de Cristo. Y algo que debemos de jamás de olvidar es que esta palabra estimular podemos resumirla como un aliento. Dios, por medio de Cristo, nos alienta a los creyentes, alienta a todas las personas con las cuales Él tiene una relación. Él viene a animarnos, viene a consolarnos, creo que dice la Reina Valera. Pero la palabra o el concepto en sí, el sentido de la palabra es traer aliento. Y Cristo nos alienta, tenemos su aliento. Él viene y nos anima. Y debiésemos de recordar eso.
que tenemos una relación con Él, que Él vino para que podamos conocerle, para tener una relación personal, y con cada persona con la cual Jesús tiene una relación personal, Él le da su aliento, lo anima. Segundo, también tenemos el consuelo de amor. Y obviamente todas estas cosas están referidas al amor de Dios, al amor de Cristo. Entonces, saber que Jesús nos ama debiese de traer muchísima consolación a cada uno de nosotros. A veces nuestras inseguridades y nuestros problemas de desánimo y depresión son porque las personas que nos gustaría que nos amaran a lo mejor no nos aman como nosotros queremos. Y a veces dependemos demasiado de la opinión de los demás, de los afectos de los demás. Y yo entiendo, fuimos creados para tener relaciones unos con otros. Pero algo que nos debiese de consolar supremamente y como consolar es que Cristo nos ama, que Él nos ama. Su amor es el amor más grande que jamás alguien te pueda dar. Y eso debiese de consolar nuestro corazón, que contamos con su amor. Tercero, el tercer recurso que tenemos es que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Otra vez, cada una de estas 4 cosas que Pablo menciona acá son realidades. Son estos indicativos, son estos hechos concretos que cada creyente en Jesucristo ya posee. Es la obra de Dios en favor nuestro, es lo que nos da el poder para poder vivir después la vida que Él nos llama a vivir. Entonces Pablo dice como tercera cosa la comunión con el Espíritu. Jesús cuando ascendió y la noche previa previa a ir a la cruz, Jesús le introdujo a los discípulos la persona del Espíritu Santo y lo llama el Consolador, el Ayudador. La palabra es Paracletos en el griego y es alguien que viene a tu lado a ayudarte. Pero el Espíritu Santo hace muchísimas cosas y tenemos que entender que la persona de la Trinidad con la cual el cristiano del Nuevo Testamento tiene relación es con el Espíritu Santo, es el representante de Dios en esta época con la iglesia, es el que está a nuestro lado. Pero el Espíritu Santo hace muchísimas cosas. La palabra comunión es la palabra compañerismo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en que tenemos compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces hay personas que sobreenfatizan o le atribuyen al Espíritu Santo funciones y tareas que el Espíritu Santo nunca hace. Pero por el otro lado hay personas que minimizan al Espíritu Santo y por los abusos que ha habido del Espíritu Santo, como que rechazan un poco y como que prefieren no pensar en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a prescindir del representante de la Trinidad que el Padre envió para estar a nuestro lado ahora? Sin el Espíritu Santo no puedes vivir la vida cristiana, no la puedo vivir. Entonces, quiero que me acompañes, deja marcado aquí Filipenses y regresa tantito a Romanos. Está hacia tu izquierda en tu Biblia, al capítulo 8. Es un par de versículos condensados donde no vamos a hacer un estudio profundo de esto, pero nada más para que observes todas las cosas que el Espíritu Santo hace en esta comunión que tiene con nosotros. Romanos 8, verso 11. Dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es una parte muy profunda de lo que Pablo escribe, lo estudiamos hace un par de meses, pero básicamente hay un par de cosas que quiero resumir.
esta comunión con el Espíritu, los recursos que Dios nos da. El Espíritu Santo nos da vida. Es el Espíritu Santo que vino a regenerarnos, vino a transformarnos, nos dio nueva vida. El Espíritu también nos habita, viene a vivir dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a una fe y a la salvación. El Espíritu Santo también nos da poder. Y nos da poder para resistir y para vencer los deseos de la carne. El Espíritu Santo también nos guía. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, en el 16, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad, que nos iba a recordar las palabras de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene a guiar nuestra vida. Por eso es importante tener comunión con Él. Y finalmente, en este texto que leímos en Romanos 8, vemos que el Espíritu Santo nos da certeza. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, no solamente tenemos el aliento que nos da Cristo, no solamente somos consolados en saber que Cristo nos ama, también tenemos comunión con el Espíritu y hace todas estas cosas en nuestra vida. Y finalmente, el cuarto recurso es afecto y compasión. Y nada más quiero rápidamente decir esto, debemos de reconocer que Dios a todos nosotros nos ha tratado con gracia y misericordia. No nos ha dado lo que merecíamos, que era juicio. Entonces, ese es el poder que tenemos. Entonces, Dios no está siendo cruel cuando nos está diciendo vivan como es digno del Evangelio, porque nos ha dado todos estos recursos para poder vivir de esa manera. ¿Cuál es el llamado? Me llama la atención. Pablo dice, hagan completo mi gozo. Ese es el llamado, ese es el imperativo aquí, de hecho. Como un padre que ama a sus hijos, quiere que sus hijos puedan hacerlo tantito feliz y alegrar su corazón. Pablo también le dice, hey, yo me gozo en ustedes traen felicidad y alegría a mi vida, pero si ustedes permanecen y crecen en esta vida cristiana, van a traer más alegría a mi corazón. Entonces, ese es el mandato, es alegrar a Pablo, que su gozo pueda aumentar, esté completo. Ahora, esta sección Pablo los anima y el llamado de hacerlo gozoso, que su gozo sea completo, su gozo va a estar completo si los filipenses crecen en 3 áreas. Y creo que el corazón de nuestro Salvador Jesucristo va a ser alegrado si tú y yo crecemos en estas 3 mismas cosas, que es finalmente quien inspiró a escribir lo que Pablo escribe. Pablo llama a los cristianos a vivir en unidad. Si te fijas nuevamente en el texto, en el verso 2, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Evidentemente, el común denominador de estas cosas que él menciona es unidad. Pablo está llamando a los creyentes en Filipos a vivir en unidad, a permanecer en unidad. Y sabes que los conflictos interpersonales son grandes ladrones del gozo. Pablo dice, completen mi gozo estando y permaneciendo unidos. ¿Por qué? Porque la inversa y lo opuesto es un ladrón del gozo. Los problemas interpersonales, las divisiones, roban nuestro gozo. Lo van a robar en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Succionan el gozo. Pero la unidad promueve y fomenta y hace florecer el gozo. Entonces, Pablo llama a los filipenses y nos llama a nosotros a crecer en unidad en todas estas cosas que él menciona. Quiero que te fijes ahí en Filipenses, ya vamos a llegar ahí un par de semanas, pero ve conmigo al capítulo 4. Quiero que pienses lo siguiente. Las cartas en las iglesias del Nuevo Testamento eran enviadas y eran leídas públicamente. No tenían, como tenemos nosotros, toda una Biblia impresa. No tenían YouVersion, no tenían celular. Entonces, iba la gente a la iglesia y la congregación leía las cartas que los apóstoles les habían enviado. Entonces, estaban sentados oyendo la lectura y cuando Pablo empieza a hablar de estas cosas que acabamos de leer, de no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, de crecer en unidad, quiero que pienses y que te trates de imaginar cómo se sentirían estas 2 mujeres que después él nombra por nombre. Capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique
que vivan en armonía en el Señor. La palabra en original es que tengan un mismo sentir. Las mismas palabras que él usa en el capítulo 2. Que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había un problema entre estas dos hermanas. Había una división, una separación, y evidentemente es muy probable, como sucede en las iglesias, en otras, yo sé que aquí no sucede esto, pero que cuando hay problemas, hay grupos que toman partida y las iglesias se dividen por a veces ciertos cabecillas que atraen gente a su alrededor. Y lo que estaba pasando y lo que Pablo está como que instruyendo en el capítulo 2 es lo que él va a abordar específicamente en el capítulo 4. Entonces yo me imagino a Evodia y Síntique cuando están leyendo esta carta como que un poco como que agachándose así, como que a ver si no me nombran, ¿no? Y no, sorpresa, sorpresa. En el capítulo 4, Pablo se nombra desde el púlpito, Evodia y Síntique. ¿Por qué? Porque estas cosas que nosotros a veces consideramos como menores son muy importantes para Dios. La unidad. Entonces, este mismo sentir que, volviendo al capítulo 2, que Pablo, quizás como con lo que encapsula la unidad, es importante. La palabra sentir, podemos malinterpretarla pensando que es una emoción que debe de cambiar a nuestro corazón. Pero realmente no es una emoción esta palabra sentir. La palabra tiene que ver con mentalidad. Se puede traducir como una manera de pensar. También se puede traducir como disponer nuestra mente de una forma determinada. Y tiene que ver con una actitud más que con una emoción. Entonces lo que Pablo está llamando a los filipenses y nos está llamando a nosotros es que crecer en unidad implica que adoptemos cierta manera de pensar, que enfoquemos nuestra mente de cierta manera, que pensemos de cierta forma, no de acuerdo a nuestra manera de pensar. Mateo 16, 23, Jesús le dice a Pedro, tú pones la mirada en las cosas de la tierra, no en las de Dios. Mateo 16, 23. La palabra que usa Jesús ahí para Pedro es la misma palabra que usa aquí Pablo. Poner tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios es la palabra que Pablo está usando acá. Entonces nuestro problema de los pleitos y las divisiones y los problemas interpersonales en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo, es que tú estás pensando como tú quieres y como yo quiero pensar. Y nos aferramos a nuestra manera de pensar pensando que nuestra manera de pensar es la única correcta. Y eso trae división. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener cierta manera de pensar, porque eso va a fomentar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad de los seguidores de Cristo es una forma en la que vivimos dignamente el Evangelio. Todo tiene que ver, vivan como es digno el Evangelio. ¿Y cómo vivimos como es digno del Evangelio? Viviendo en unidad como hermanos. Tú viviendo en unidad en tu matrimonio, no peleándote por cualquier cosa. Tú viviendo en unidad en tu familia. Tú viviendo en unidad en el lugar donde trabajas. Contribuyendo a la unidad, no siendo el causante del pleito y de la división. Esa es la manera en que vivimos de una manera digna el Evangelio. Pero no solamente la unidad es importante o el llamado, también hay un llamado a la humildad. A la humildad. Dice en el verso 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante. La humildad es necesaria. Por el lado contrario, el egoísmo y la vanagloria son manifestaciones de orgullo y son enemigos de la unidad. La unidad tiene dos rivales y esos rivales son el egoísmo y la vanagloria. Cada vez que nos mantenemos en nuestra posición egoísta, no estamos colaborando para la unidad ni de un matrimonio, ni de una familia, ni de una iglesia, ni de un trabajo. Cuando tenemos una postura egoísta. Lo que va a atender a la unidad es la humildad, lo que Dios nos pide aquí. Pablo en Efesios 4:2, que vivan con toda humildad, dice, y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor.
Nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones como cristianos, van a requerir de nuestra parte humildad. Porque lo natural en ti y en mí es egoísmo. Nacimos con un corazón caído, inclinado hacia lo malo. Pero necesitamos ser humildes y humillarnos, porque la humildad es la que va a atender a la unidad y va a hacer que todas estas áreas en las que vivimos puedan florecer y podamos crecer en unidad. La humildad es muy, muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú y yo somos llamados a ponernos en un segundo lugar y considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Eso es antinatural, es anticultura, es antisistema. Eso no es algo que mi carne me predica, ni el mundo en el que vivimos nos predica tampoco. Lo que este mundo nos quiere convencer es algo que nuestra carne ya sabe y que quiere, que es que seamos siempre los primeros, que lo más importante se trata de nosotros. Pero vivir para uno mismo no solamente nos roba el gozo, sino que también destruye y separa relaciones. Entonces la humildad va a ser necesaria para tender hacia la unidad. Y finalmente, el tercer llamado que Pablo hace está ahí en el verso 4. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí es consideración, así lo resumí. Es unidad, humildad y consideración. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, esta mañana, es, ¿qué tanto nos preocupamos por los demás, genuinamente? ¿Qué tanto estás interesado en lo que le sucede a otros que están a tu alrededor o que están a mi alrededor? Tendemos a vivir vidas egocéntricas, vidas enfocadas en nuestras necesidades, en lo que nosotros creemos que necesitamos. Y nos cuesta mucho, somos bastante miopes a la realidad de los demás. Entonces, ¿qué tanto nos preocupamos por los demás? Bueno, el llamado de Cristo para nosotros es a vivir en unidad, a tener un corazón humilde, pero a ser considerados con la gente que nos rodea. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo crecer en humildad? Creo que quizás hay muchas formas, pero pensaba en dos. La manera en que crecemos en humildad, que creo que es un factor clave para la unidad, necesitamos mirar a Cristo. Y por eso Pablo va a darnos el ejemplo al que debemos de mirar, y lo vamos a leer. Entonces necesitamos mirar a Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y también debemos de mirarnos a nosotros y reconocer quiénes somos realmente, cada uno de nosotros. Pablo a los romanos les dice, no tengan de ustedes un concepto distorsionado de quiénes son realmente. A veces tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Tenemos una opinión distorsionada de quiénes somos. Pero estaba investigando lo que significa la palabra humildad. Es una palabra que viene del latín. Pero la palabra humildad quiere decir un reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Por eso te decía, tenemos que estar conscientes de quiénes somos. Y cuando hablo de eso tenemos que estar conscientes de todas nuestras limitaciones que tenemos, de todas las debilidades que tenemos. A veces somos muy rápidos para criticar a los demás, pero eso es una falta de humildad, porque estamos exponiendo y avergonzando a otros por sus limitaciones y no estamos conscientes de las nuestras y de las propias. Entonces, el estar conscientes de quiénes somos, de nuestras propias limitaciones y debilidades, nos va a hacer ser humildes y ser muy cuidadosos en cómo tratamos a los demás. Yo veo en mis acciones, en mis reacciones orgullosas, es porque finalmente no estoy siguiendo lo que Pablo dice acá, porque estoy viendo a los demás como inferiores a mí, cuando es al revés, debo de verlos como superiores. Pablo no está diciendo, y la Biblia no está diciendo que hay personas más importantes que otras. La Biblia a todo ser humano le da la misma dignidad, porque cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos tenemos el mismo valor intrínseco, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos de ver como superiores. No es que sean superiores a nosotros, sino que debemos de considerarlos como más importantes. Debemos de tomar esa decisión de nosotros ponernos en un segundo lugar y poner a los demás en primer lugar. ¿Te imaginas cómo sería nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra iglesia si hiciéramos eso todos los días?
¿Cómo sería este mundo si simplemente siguiéramos el consejo de este hombre? Sería muy diferente. Entonces, a veces es absurdo el odio en contra del cristianismo. Claro, el cristianismo tiene cosas ofensivas como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas cosas nos ofenden porque nos amamos demasiado. El problema es la raíz de nuestro problema. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? Versos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud. Y esa palabra actitud es la misma palabra sentir que él usa en el verso 2. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? ¿En qué debemos de crecer? En tener la actitud que hubo también en Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. La Reina Valera dice el sentir que hubo en Cristo. La NBI y la NTV, como la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que leo, habla de la actitud que hubo en Cristo. Y se puede traducir de ambas maneras. Entonces es la misma palabra. Y otra vez, esta palabra es muy importante, familia. Es mentalidad, es cierta manera de pensar, disponer nuestros pensamientos de cierta forma, tener una actitud. Eso es lo que se nos pide. Y aquí Pablo nos da el ejemplo al cual debemos de mirar. Y sabes que todos necesitamos buenos ejemplos en nuestra vida. Los filipenses necesitaban buenos ejemplos en su vida. Y Pablo comienza con el más grande ejemplo que podemos ver, que es Cristo. Pero no se va a quedar con el ejemplo de Cristo. Después nos va a mostrar el ejemplo de Timoteo. Y después el ejemplo de Epafrodito. Y en el capítulo 3 nos va a mostrar su ejemplo como su vida. Entonces los filipenses necesitaban buenos ejemplos y parte con el ejemplo de Cristo. Debemos de pensar y tener la actitud que tenía Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Cómo podemos conocer las actitudes de Cristo? Las conocemos a través de sus acciones. ¿Cómo puedo saber yo si una persona es orgullosa o no? Con sus acciones. Anda insultando a los demás, gritoneando. Es una persona orgullosa. Bueno, ¿cómo vemos la mente que tenía Cristo? A través de sus acciones. ¿Y cuáles fueron sus acciones? Dice el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Las acciones de Cristo son un reflejo de sus actitudes. Lo que Él hizo demuestra cómo Él piensa. Y aquí Pablo nos muestra, es un versículo breve, pero cargado de teología. No voy a profundizar en esto, pero dice que Jesucristo existía en forma de Dios. Lo que Pablo está afirmándonos acá y lo que la Biblia está claramente indicando es que Jesús es plena y absolutamente Dios. No es un ser creado, no es un ser inferior. Jesús es plena y absolutamente Dios. En Juan 1 al 2, el apóstol Juan escribe, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y si tú lees después, él identifica quién es el verbo, y el verbo es Jesucristo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18, cuando la gente dice, no, los judíos a Cristo lo crucificaron porque X razón. No, a Cristo los judíos lo odiaron porque ellos entendieron que Jesús estaba claramente diciendo que Él era Dios. Juan 5, 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Te das cuenta? Los que oían a Jesús claramente entendieron lo que Jesús quería decir. Él estaba reconociendo de que Él era Dios. Y esa es la razón suprema por la cual los judíos lo condenaron a morir. Entonces, volviendo a Filipenses, dice, el cual existía en forma de Dios. Está Pablo diciéndonos de que Jesús es plena y absolutamente Dios.
Pero dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Su renuncia, aquí está la renuncia de Jesús. La palabra despojarse significa vaciarse y se refiere a renunciar no a su deidad, sino a sus derechos, privilegios e intereses, anteponiendo la voluntad del Padre y viniendo a servirnos. Jesús, cuando se hizo hombre, no renunció a su deidad, no le restó divinidad a su persona, le sumó humanidad. Jesús ganó algo aquí, no perdió su divinidad, ganó la humanidad. Y me gusta como el teólogo Wayne Grudem dice, en la eternidad, cuando estemos en la eternidad con Jesús, Jesús va a ser 100% Dios, pero también 100% hombre, por la eternidad. Pero Jesús renunció temporalmente. Jesús decidió en la eternidad poner un paréntesis temporal a todos sus privilegios, a todos sus derechos, no a su deidad, sino a todos estos privilegios que Él gozaba desde la eternidad. ¿Para qué? Para venir a servirnos, para venir a salvarnos, para hacerse como uno de nosotros. Muchas veces, por eso, cuando dice en el verso 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Vanagloria es una gloria que es vana. Muy sencillo de entender. Tú y yo nos envanecemos de ninguna razón, de absolutamente ninguna, que valga la pena. No hay nada en nosotros de lo cual podamos estar orgullosos, solo la de ser pecadores. Cristo, en cambio, no tenía gloria vana, poseía toda la gloria legítima y sin embargo se hizo hombre y se hizo siervo y vino a servirnos y se humilló. Por eso Pablo pone este ejemplo al inicio. Esa debe ser nuestra manera de pensar. Entonces la pregunta que debemos de hacernos tú y yo es, ¿a qué, entre comillas, derecho me está costando renunciar? O hacer un paréntesis para hacer lo que Dios pide de ti y de mí. A veces en nuestras familias, en nuestros matrimonios, sobre todo en nuestros matrimonios, somos buenazos para hablar de nuestros derechos. Y lo que me corresponde y lo que se supone que los demás tienen que hacer por mí, en nuestro trabajo aún más, en la iglesia. Pero tenemos la manera de pensar equivocada. Jesús no se aferró a sus, entre comillas, derechos. Él los tenía, pero los puso en stand-by para venir y humillarse y servirnos a ti y a mí. Jesús se encarnó. Dice ahí el verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa idea de semejante a hombre no está diciendo que Jesús solo tenía la apariencia de ser hombre. No, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Jesús era a la vez como nosotros, pero a la vez también diferente a nosotros. Él era Dios y tú y yo no somos Dios, pero Él era hombre también. Entonces, cuando Jesús se hizo hombre, no perdió su divinidad, ganó humanidad. Renunció, se humilló. ¿Y cómo se humilló? Dice verso 8, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos la vida de nuestro Salvador, vemos por todas partes humildad. No solamente en cómo Él nació, sino también en cómo Él murió. Nada glamoroso. Ni su nacimiento y su muerte fue brutal, humillante. Pero me gusta cómo lo pone Pablo, porque es la realidad. Dice en el verso 8, se humilló él mismo. ¿No es Pilato o los judíos que le arrebataron la vida a Cristo? Él dio su vida voluntariamente. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Sí, Jesús y Dios usó la maldad del hombre,
para cumplir sus propósitos, pero es Cristo quien dio su vida voluntariamente. Él se humilló a sí mismo y lo demostró. Ahora, algo que quiero explicar, Jesús no es que demostró que era humilde o se transformó en un humilde cuando vino y se hizo hombre. Jesucristo siempre ha sido humilde en la eternidad. Pero comprobamos lo que Él había sido por la eternidad en que estuvo dispuesto a poner temporalmente a un lado todos sus privilegios para venir a servirnos a ti y a mí. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto y por qué nos cuesta tanto a nosotros poner a un lado nuestros, entre comillas, derechos por el bien de mi matrimonio, por el bien de mi familia, por el bien de mi iglesia, por el bien de mi trabajo, por el bien de donde Dios nos ponga? La distancia que Jesús cruzó es mucho más larga que la distancia que tú y yo tenemos que cruzar. Y si Jesús lo pudo cruzar, ¿quiénes somos tú y yo para no cruzar esa distancia? ¿Quién nos creemos nosotros? Perdón. Para no tener un corazón humilde como nuestro Salvador. El problema es el pecado en nuestra vida. Entonces, su humillación. Jesús murió la peor forma de morir, pero no se quedó ahí. Verso 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús bajó como siervo y ascendió como rey. En Juan 17:5, cuando Jesús estaba orando antes de ir a la cruz y anticipando lo que iba a venir después, dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Hebreos 1:3, lo leo de la Nueva Versión Internacional, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, fiel imagen de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, hablando de la obra de Cristo en la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cristo fue exaltado después de su humillación. Está sentado a la diestra del Padre. Está en toda la gloria. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Lo que dice Pablo acá: que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La única respuesta racional y sensata que tú y yo podemos tener a la humillación de Cristo es adorarlo. Adorarlo. Reconocerlo como Señor hoy. No mañana, no más adelante, hoy. Porque un día va a venir, dice la Biblia, en que todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. En la eternidad, un día, vamos a ver a Hitler arrodillado reconociendo que Jesús es el Señor. Vamos a ver a Stalin arrodillado reconociendo que Jesús es el Señor. Va a ser tarde para ellos. Va a ser un reconocimiento en llanto, en lágrimas. Pero nosotros, a este lado de la eternidad, voluntariamente, al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, doblamos nuestra rodilla voluntariamente. Y lo reconocemos por quien es realmente. Él es el Señor, Jesús es el Señor. Y lo adoramos y lo reconocemos por quien Él es hoy. Si tú no eres un creyente hoy, esa es la invitación que te hace Jesús. Reconócelo por quien Él es hoy. Porque un día lo vas a reconocer. Pero ese día puede ser muy tarde. Pero todos vamos a reconocer que Jesús es el Señor. La única manera de venir a la salvación es hacerlo en esta vida. En esta vida. Entonces, como conclusión, Pablo nos está llamando a tener una manera de pensar, que es la manera de pensar que tenía Cristo. Esa es la manera que tenemos que tener de pensar. Eso significa pensar en otros, no pensar en mí. Lo comprobamos con Jesús, palomita. Jesús no pensó en Él, puso sus privilegios a un lado para pensar en nosotros.
Significa también, en segundo, servir a otros. Jesús se hizo hombre y tomó forma ¿de qué? De siervo. En tu casa, en tu trabajo, ¿eres el Señor o eres el siervo de todos? Tercero, la mente de Cristo implica sacrificarse por otros. Esa es la mente de Cristo. Y finalmente, número 4, la mente de Cristo y nuestra mente es hacer todas las cosas anteriores para la gloria del Padre, para que Dios sea glorificado. Entonces, bastante que pensar, familia. El ejemplo de Cristo pulveriza todos nuestros pretextos orgullosos, todos. Si Él estuvo dispuesto a cruzar la eternidad, a agarrar una toalla, a arrodillarse frente a sus discípulos y lavarle los pies, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a lo mejor agarrar nuestra escoba en nuestra casa y servir a tu familia? Jesús le lavó los pies a Pedro, que lo iba a negar 3 veces, y Jesús ya lo sabía. Jesús le lavó los pies al traidor, a Judas, y aún así lo hizo. Entonces, examinemos nuestras, entre comillas, razones por las cuales tengo un conflicto con X persona. Y es muy probable que descubramos que hay mucho orgullo, hay mucha vanagloria en ese conflicto. Arregla eso.